Amigos, ya estamos de regreso en No Se Diga Más. Recuerden que pueden contactarnos a través de las redes sociales en Instagram, No Se Diga Más Radio, en Twitter, No Se Diga Más RD. También disponible nuestro WhatsApp, el 829-252-0633. Ya tenemos en línea al abogado Félix Portes, quien es abogado especialista en Derecho Penal, a propósito de los detalles del caso de David de los Santos. Buenas noches. Muy buenas noches, adelante, un placer nueva vez estar con ustedes. El placer es nuestro, doctor. Al inicio del programa estuvimos comentando sobre los elementos que ya se conocen sobre este caso. Sin embargo, aún quedan algunas dudas. Por ejemplo, lo que pasará con estos oficiales retirados en el caso de David de los Santos, quienes cometieron faltas por omisión. ¿Qué tipo de procedimiento podemos esperar para ellos y penas? Mira, con relación, hay que dividir el caso de David en dos escenarios. Está el escenario donde él fue detenido de manera ilegal, según establece la Procuraduría en la solicitud de medida de coerción. Entonces, ese primer escenario fue detenido de manera ilegal, dice la Procuraduría, en Ágora Mall. Entonces, de ahí lo llevan al destacamento. Date cuenta que solamente están sometidos a las personas del destacamento, tanto los presos que estaban ahí como los policías que estaban o que tenían a cargo la custodia de los presos. Sin embargo, lo que originó el problema, que fue la detención ilegal, no hemos visto que el Ministerio Público no se ha pronunciado respecto a eso, ni ha sometido a las personas, porque recuerda que para una persona ser detenida, debe ser detenida bajo dos condiciones. O hay una orden de arresto, ¿verdad?, emitida por un juez competente, o la persona debió haber sido detenida inmediatamente después de un delito, en flagrante delito, como se dice. Entonces, habría que ver exactamente cuál fue la situación que llevó a que esas personas los retuvieran, restringieran sus derechos, específicamente el derecho a la libertad de tránsito, el derecho a la libertad, y que básicamente lo secuestraran, porque básicamente estaba secuestrado porque no había ni una orden de un juez, para entonces ellos entregárselos a la policía. Entonces, esa situación yo entiendo que debe ser esclarecida, debe ser investigada. Los otros centros comerciales deben tener mucho cuidado, porque si apresan sin una orden judicial y sin la persona estar poniendo en riesgo la vida de otras personas o haber cometido un delito, ¿verdad?, ahí mismo, entonces podrían comprometer su responsabilidad civil. Es decir, se podría demandar al centro comercial en daños y perjuicios en caso de que se cometa una detención ilegal. Es por eso que no solamente los centros comerciales deben observar esto, sino que este centro debe dar una explicación, porque todavía no se ha establecido los agentes, si fueron seguridad privada, si fueron policías retirados que lo detuvieron inicialmente en el centro, quién era el empleado de estas personas, era el centro, era Ágora Mall, era una compañía de seguridad privada, quién fue que le dio la orden a esos seguridad privada, si era seguridad privada, a que lo detuvieran ahí en ese momento en el centro comercial. Son muchas preguntas que yo entiendo que una investigación exhaustiva debe responder, porque esto no puede pasar. O sea, no puede ser que un familiar tuyo esté caminando a un centro comercial y seguridad privada lo detengan sin motivo razonable o justificable o ninguna orden judicial. Eso no puede pasar. Ahora, doctor Porte, en el punto en el que estamos, ya el Ministerio Público habiéndose adueñado del caso, presentado medida de coerción, presentado a presuntos implicados, etcétera, desde el punto de vista penal, ya esto tiene un camino. Este planteamiento que usted hace podría abrir la posibilidad de una demanda civil por parte, en todo caso, de los familiares de la víctima, pero es una decisión de ellos. En caso de que eso no ocurriera, simplemente sigue el curso penal tal como lo estamos viendo. Mira, yo creo que fuera de que los familiares de la víctima tienen siempre la opción de buscar un resarcimiento civil
yo entiendo que el Ministerio Público debe empoderarse, porque es que no podemos tener ni policías ni seguridad privada violando los derechos de libertad de tránsito a ningún ciudadano, sin razón alguna, sin ninguna orden judicial. Eso se llama en el Código Penal detención ilegal. Entonces yo entiendo que deben proceder con relación a ese tema en específico, fuera de que haya o no una demanda civil, porque tenemos que desde ahora crear un precedente. Este precedente que ha creado el Ministerio Público en este caso es algo que yo entiendo que los medios todavía no han resaltado mucho. Mira, el artículo 186 del Código Penal establece que un policía o un funcionario incurre en responsabilidad o compromete su responsabilidad penal en el momento en que no hace nada y permite que un ciudadano sea golpeado como fue él. Y entonces date cuenta que ahí el Ministerio Público ya por primera vez ha sometido y procesado a policías por la inacción, por la permisividad de ellos con relación al joven, con relación al hecho de que metieron al joven a una cárcel con esposas. O sea, se supone que cuando tú ya llegas dentro de la cárcel te quitan las esposas. Entonces él estaba en un estado de indefensión ante esas personas que estaban agrediéndolo. Entonces ahí radica la responsabilidad de la policía, que no le quitaron las esposas, pero sí, doctor, circunstancias para que esta situación ocurriera, además que le rociaron gas pimienta. Gas pimienta. Entonces esas situaciones yo entiendo que son muy particulares y debe llamar la atención a los policías que entiendan que tienen la obligación constitucional y legal de proteger la vida e integridad física de cualquier persona detenida, de cualquiera. Han salido a relucir unos videos donde se ve él en la plaza un poco agresivo y luego en el día de hoy salió un video donde se ve que está diciendo un sinnúmero de cosas que parecen incoherentes. ¿Qué usted tiene que decir al respecto? Mira, yo lo que creo que esos videos son manipulados. Yo entiendo que el hecho de que tú tengas un trastorno mental, que tenga una situación de agresividad, eso no le da el derecho a nadie, ¿verdad?, que te quite la vida, y mucho menos que te agreda. Entonces, yo entiendo que son situaciones muy delicadas. Hay que ver quién fue que dio la orden para que detuvieran a ese joven en esa plaza comercial, porque date cuenta, si a él no lo detienen ahí en la plaza comercial, no lo esposan, no llaman a la policía, esto nunca hubiese ocurrido. Por eso que yo entiendo que esto se debe investigar profundamente, porque si ese primer contacto que tiene la seguridad privada con él se hubiese manejado de manera diferente, ¿verdad?, nunca lo hubiesen puesto a él en la posición donde él perdió la vida. Y es por eso que yo entiendo que es muy importante que eso se investigue, porque eso no puede quedarse así. Así es. Bueno, muy bien, doctor. Totalmente válido lo que plantea. Vamos a ver si efectivamente el Ministerio Público se anima a eso, o incluso la familia, que tendría la potestad también de llevar adelante una acción, en este caso civil, en contra del centro comercial. Muchísimas gracias por su participación. Gracias, un abrazo. Gracias. Ha sido Félix Portes, como ustedes saben, abogado, con este comentario final del día de hoy, ¿verdad? Yo creo que ya con esto cerramos el tema. Cerramos el tema del súper lamentable caso del joven David de los Santos. Así es. Vamos a una pausa.